Tenemos que nosotros dejar de al lado y venir el sábado, salvo que sea una enfermedad, no podemos, porque no podemos, quizás con una fiebre, no podemos venir, pero después es el día de vuestro Dios y no hay nada más importante que el día de vuestro Dios, hermanos. Esa es la parte más importante que debemos nosotros tener en estos últimos días que estamos viviendo, que son ya los últimos momentos que estará este planeta Tierra con sus habitantes, porque realmente se acerca el fin. El fin, hermana, el fin se acerca ya a grande velocidad y ustedes verán estos cambios de clima. Dense cuenta que en su mismo pueblo lo que están pasando ahorita no es una cosa natural, no, son cosas que ya está profetizado. Muy bien, entonces vamos a orar, hermanitas, para que vuestro Dios venga con su corte de sus ángeles y ocupe acá, y Él sea que nos hable a nosotros, y que este día sábado, como siempre, lo pase con nosotros, porque es los ángeles los que estarán aquí rodeándonos alrededor y llena esta iglesia, hermanos. Señor Jesucristo bendito, alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, Dios Todopoderoso. Señor, ten piedad de todos nosotros, porque en estos días, Señor, hay tanta tribulación, tanta confusión, Señor, porque tú sabes como Padre, tú sabes como el único Dios, como el único Creador, lo que está sucediendo en estos momentos. Como si la mente y el corazón estuvieran apartándose a gran velocidad, Señor, de ti, de tus santas palabras, Señor, de salvación. Oh Padre Santo, que llegue pronto, Padre mío, para que tú lo encierres a ese enemigo de las almas, del cual, Señor, está llevando a gran proporción para estar, Señor, con él en aquel día de grande, donde tú, Señor, acabarás con él, con todas sus huestes malas y con todos los que le siguen. Oh amante Padre Dios, protégenos a nosotros, Señor, los cuantos y poquitos que seguiremos, Señor, porque vamos entendiendo tu santa doctrina, tus santos mandamientos, Señor, de los cuales tú has dejado a tus santos profetas y a tus santos apóstoles para los postreros días que son ahora. Señor, nos damos cuenta lo que está sucediendo alrededor de este planeta Tierra, Señor. Oh Padre Santo, ¿hasta cuándo serán las atribulaciones de nuestro corazón? Por ver, Señor, el corazón enfriado y la mente dura y engrosada del ser humano que prefiere, Señor, condenarse, pero no arrepentirse y seguir para siempre a tu lado para vivir eternamente. Oh mi Señor Jesús misericordioso, ten compasión de aquellos, Señor, de los cuales quedamos tan poco, Señor, conociendo tus santos mandamientos de tu ley.
Oh Señor, afírmanos más, Señor, en nuestro corazón. Afírmanos más como una roca, Señor, para que no desmayemos, para que no, Señor, sintamos, Señor, esa soledad, sino que estemos, Señor, alegres y contentos, porque tú estás entre nosotros con la corte de tus ángeles. Que es lo más importante, Señor, escuchar tu voz, tus palabras de salvación que nos adviertes para estos tiempos finales. Oh amante Padre Dios, mi Señor, ten piedad de toda la humanidad de esta tierra, Señor. Oh Santísimo Padre, manda a tus ángeles, Señor, a traerlos, Señor. Sácalos, Señor, de esa ceguera que están, amantísimo Dios, de esa dureza de corazón, Señor. Oh Santo Padre, bendito sea, Señor. Proporciónale, Señor, la comida si tanto buscan, para que vengan a comer, Señor, tu comida especial, tu pan de vida, a beber el agua de vida, Señor, porque ya no hay tiempo. Estos manantiales, Padre Santo, que no se desperdicie de ti, porque hoy en día los estás dando, Señor, por raudales para todos tus hijos, para aquellos, Señor, que te conocen a través de tus santas palabras, para aquellos que están leyendo tus palabras y guardando tus mandamientos en el corazón y en la mente. Oh amante Padre Dios, perdona, Señor, a todos los que tuvieron un día aquí, porque no saben lo que están haciendo, pero tú como Padre amoroso sabrás, Señor, en aquel día escoger a los tuyos, los verdaderos, Señor, que obedecen y te siguen. Oh mi Dios todopoderoso, oh mi Señor Jesucristo, bendito eres y bendito serás por siempre. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios, llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor, llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor, ven, ven a comer el pan de vida. Ven, ven a beber el agua de vida. Sí, Señor, oh mi Dios. Ven, ven y escucha las palabras del Señor. Para ti son la salvación de ti, hermano. Ven, escucha las palabras de vuestro Dios. Sí, Señor, llámanos de los apriscos, de las praderas, a tu silbo baja el rebaño. Sí, Señor, Dios Jesucristo. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Amén. Del libro del profeta Josué, en el capítulo 24, hermanos.
vamos a esto, sí que es grandecito, pero ya terminamos, hermanos, si Dios lo permite. Él nos va a hablar. Discurso de despedida de Josué. Discurso de despedida de Josué. En el versículo 1 dice así: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sequim y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. Él tenía que hacer el llamado porque era su siervo y era su profeta de vuestro Dios. Ahora él obedecía en vez de Moisés. Por eso tenemos que entender, hermanos, por eso es que a él lo llama para él llamar a su pueblo. En el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, miren, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré, miren lo que dice en la palabra de Dios, esto estaré padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, Ellos no pasaron, se quedaron al otro lado. Por eso es que habla así, que se quedaron al otro lado los padres. En el versículo 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su, miren lo que dice, y aumenté su descendencia y ¿qué dice? Y le di Isaac. Y le di a Isaac. En el versículo 4, y Isaac dijo, Isaac, di Jacob, Esaú, di el monte de Senir para que lo poseese, pero Jacob y sus hijos descendieron de Egipto. En el versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. O sea, ¿quién está hablando? ¿Moisés o Josué? ¿O está hablando Jehová vuestro Dios? Está hablando Jehová vuestro Dios. Ese es el que está hablándoles, porque me entiendan, hermanos, no está hablando. Por eso es que dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Es el que está hablando. Tenemos que entender, él es el que nos está hablando ahorita a nosotros. Por eso miren en el versículo 2 que dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, nuestros padres. Por eso miren, hermanos, pongan atención las palabras que está diciendo. Está hablando vuestro Dios. Sigue hablando la palabra de Dios. Miren lo que ya le dijo. Isaac, Jacob, Esaú, di el monte de Siner para que lo poseese, pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a dónde? A Egipto. Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién era Jacob? Hijo de Isaac. Hijo de Isaac. Hermanos. En el versículo 4 dice, Isaac, y dijo, en el versículo 4, ¿qué dice? Isaac. Miren lo que dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a nuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballos. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. O sea, está hablando
ahora que está hablando nuestro Señor Dios, cuando ellos, miren lo que dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, y hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice. Miren, vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. O sea, Jehová Dios es el que está hablando. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Los entregué en vuestras manos y poseéis su tierra, y los destruí delante de vosotros. ¿Quién estaba haciendo eso? Claro, nuestro Dios. Él es el que nos defiende, Él es el que está delante de nosotros. Por eso Él es un capitán. Él está delante de nosotros, dándonos y defendiéndonos. En el versículo 9, después estuviste muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseéis su tierra y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo, dice, repentinamente, y os libré de sus manos. Y sigue hablando vuestro Dios, hay que entender lo que dice. Mas yo quise, dice, mas yo, por eso que dice, mas yo quise escuchar a Balaam, por el cual os bendijo, y repentinamente yo os libré de sus manos. Pasáis el Jordán y vinisteis a Jericó. A los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos y fereceos, cananeos, ateos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Quién está hablando siempre? ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Dios está hablando siempre. Dice en el versículo 12, envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos. Dice, de los amorreos, no con su espada, ni con su arco. ¿Qué les mandó? ¿Qué les mandó? ¿Qué les mandó para dominarlos? ¿Qué les mandó? ¿Qué les mandó a estos dos? Tábanos. ¿Qué son tábanos? Claro, moscardones, tábanos. Moscardones les mandó. Tábanos. En el versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajas. Mira, dice, y os di la tierra por la cual nada trabajas. Dice, nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, miren, les dio la tierra y no trabajaron. La ciudad no edificaron, miren lo que dice, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moriréis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, comís. O sea, ¿cómo es? El Señor pone todo y ellos se adueñan, no trabajan, comen todavía. ¿Y qué le dan al Padre, al dueño de todo? Miren, en el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron
vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Miren lo que les dijo, porque eran ya los hijos de los padres que murieron en el desierto. Les estaba diciendo Jehová: ahora pues temed a Jehová. Es como ahora, hermanos, temed a Dios. Ahora, temed a Dios. No corramos tras de la idolatría. La idolatría quiere decir no solamente los dioses ajenos, como son, digamos, aquellos dioses de madera, de piedra, de oro, que no comen, que no miran, que no caminan, sino los dioses humanos, aquellos dioses humanos que es el hombre que se cree cuando toma un cargo, se cree un Dios y dispone del pueblo sin importarle si ese pueblo, qué es lo que siente, qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa. Hermanos, las diosas, aquellas que hay que servirles, aquellas que hay que estar a sus antojos. Ahora domina Satanás este planeta Tierra. Se ha sentado a manipular a los gobernantes, naciones y pueblos. Por eso es que cada gobernante de naciones y pueblos ya no piensa en el amor. ¿Cómo va a pensar en el amor si no conoce a Dios? Si no conoce al autor de la vida, no conoce al dueño de todo. ¿Cómo, hermanos? Ahora el ser humano corre tras de esos dioses. Corre tras del dios de la plata, corre tras del dios del oro, y no le importa su salvación, no le interesa. Esos son los dioses de ahora, hermanos, de esos dioses que ya no son como los dioses de madera, de los dioses de piedra. Ahora son los dioses humanos, hermanos. Eso es lo que hay que tener ahorita. El Dios que todos le miran y no pueden hacer nada, aunque los esté atando. Eso se ve como el fútbol, también eso es un Dios, porque corre la gente al fútbol, pero nunca se preocupa siquiera del día sábado, ni siquiera si hay este santo libro y se sienta y dice: a ver, voy a ver qué dice en este santo libro. ¿No se acuerdan, hermanos? Muy bien. Entonces, ¿qué siguió diciéndonos el Señor, hermanos? ¿Qué dice? Por eso es que dice aquí: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así mal os parece servir a Jehová. Escogeos hoy. Miren lo que dice el Señor, escogeos hoy. ¿A quién sirváis? Dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo a mi casa serviremos. ¿Qué dijo? Están siguiendo: pero yo y mi casa serviremos. ¿A quién vamos a servir? Esta es la casa de vuestro Dios. ¿A quién vamos a servir? A vuestro Dios, a vuestro Dios. Por eso es que dice, entonces miren lo que dice, por eso es lo que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por
y al amorreo que habitaba en la tierra. Y nosotros pues también, dice, serviré. Miren lo que dice. Y dice, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. No, dice, sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Miren qué le dijo Josué. Ellos estaban pidiendo y hablando de que iban a servir a Dios. Pero acá, cuando habla Josué, ¿qué les dice al pueblo? Porque acá les habla Josué, les está hablando. ¿Qué les dijo? Entonces Josué dijo al pueblo. Ellos hablaban y hablaban y hablaban. Entonces Josué se levantó y habló al pueblo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. No sufrirá nuestra rebelión, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. O sea, que si lo abandonan al Señor, entonces Él se volverá contra ellos después de que le habían servido. Si es que se vuelven a otros dioses, hermanos. En el versículo 21, ¿qué dice el Señor? El pueblo entonces dijo a Josué, no sino que a Jehová serviremos, dijeron ellos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos, dijeron ellos. Dijo todo el pueblo. Y entonces en el versículo 23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros y inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, porque Josué, ellos hablaban y después habló Josué. Y dice, y el pueblo respondió a Josué, miren lo que dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Quién dijo? ¿Josué o el pueblo? ¿Están entendiendo o no entienden? ¿A quién dijo que? ¿A quién se refería Josué? ¿Que le sirvan a quién? ¿A él? A nuestro Señor. A nuestro Señor, porque estaba refiriéndose al pueblo. Por eso que le dijo, y el pueblo respondió a Josué. Respondió a Josué, porque ¿qué le está diciendo Josué? Josué, ¿qué le estaba diciendo? Si van a servir a dioses ajenos, ¿qué haría el Señor con ellos? Entonces, él dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová vuestro Dios, serviremos, a su voz obedeceremos. Eso es lo que le respondieron a Josué el pueblo. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquim. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Eso es lo que ya está encargando Josué. Ahora, hasta ahí, hermanos, pero voy a terminar para que enseguida pasemos a entender.
Ahora, muerte de Josué. O sea, ya estaba encargando al pueblo porque Josué ya no iba a estar tampoco vivo. Miren lo que dice. Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años murió. Y le sepultaron en su heredad, en Timnat será esta en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sepultura de los huesos de José en Sequim. Miren lo que dice. Y enterraron en Sequim los huesos de José dice que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor para que Siquim por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. ¿Y quién era José? ¿Hijo de quién? Porque acá está hablando de Josué, ¿no es cierto? ¿Hijo de quién era? Y acá ya viene, para terminar, porque estos son lo que ya nos ha mandado. ¿Quién era José? ¿Era hijo de quién? Hijo de Raquel. ¿Con quién? Con Jacob. Entonces, ¿no? Muerte de Elazar. O sea, esto está hablando ya de la muerte de ellos que regresaron a enterrarse en esos lugares que ellos habían comprado. Pero les voy a leer para que también tengan conocimiento. Muerte de Elazar. También murió Elazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo. Le fue dado en el monte de Efraín. Muy bien, hemos terminado el libro de Josué. Hemos terminado profecías en el libro de Josué. Ahora vamos a ver, para entender, ¿qué vamos a entender de todo lo que nos han hablado vuestro Dios, de sus profetas, de sus siervos? Génesis. Vamos a Génesis, al capítulo 2, hermanos, y versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el versículo, ¿qué dije? ¿El versículo qué? Versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? A ver, ¿qué dice el versículo 9? Dice así: y Abraham partió de allí caminando y yendo así a Nehú. Vamos ahora a Génesis, capítulo 21. Génesis, miren, ¿a dónde nos manda? Génesis, capítulo 21, hermanos. 21 en Génesis, para que así podamos entender la palabra de Dios. Si no, no entenderemos la palabra de nuestro Dios. Génesis, capítulo 21 y los versículos 1 y 3. Dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, y hizo Jehová con Sara como había hablado. Y en el versículo 3, ¿qué dice? Dice así: y llamó a Abraham en el monte de su hijo, que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Ese es el hijo que le dio Dios a Sara y a Abraham, porque ellos eran ya viejos. Pues ese es el hijo de la promesa, hermanos. Génesis, capítulo 25 y versículo 24 y 26. Génesis, ahí nomás en Génesis que estamos. Capítulo 25, hermanos. 25. Vamos a ver para así entender la palabra de Dios. Capítulo 25 y versículos 24 y 26. 24 y 26. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de tu padre. Miren lo que dijo. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios
Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por el amor de Abraham, mi siervo. ¿Y qué dijo en el versículo 26? ¿Qué dijo en el versículo 26? Miren lo que dice en el versículo 26. Y Amibalej vino a él desde Gerar y a ser amigo suyo, y Bicol, capitán de su ejército. Eso es lo que está hablando, porque se refiere a lo que hemos estudiado en el libro de Josué, hermanos. Por eso hay que poner atención para acordarnos. Génesis, capítulo 36 y versículo 8. Ahí estamos en Génesis, más en el libro de Génesis. 36, hermanos. 36. Y en el Génesis, capítulo 36 y el versículo 8. ¿Qué dice? Y Saúl habitó en el monte de Seir, y Saúl en Edom, y Saúl habitó en el monte de Senir, y Saúl es Edom. Miren lo que dice en Génesis capítulo 46 y versículo 1 y 7. 46, Génesis capítulo 46 y versículo 46, 1 y 7. Y salió Israel con todos los que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y en el versículo 7, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, y sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y toda su descendencia. ¿Quiénes son los que fueron? Jacob no fue a Egipto. Ahí con toda su descendencia. Eso ya hemos estudiado, hermanos, ¿no? Lo que dice. Ahora vamos a Éxodo, al capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Vamos a Éxodo, al capítulo 3, hermanos, para saber lo que dice nuestro Dios. Al capítulo 3 de Éxodo y los versículos 1 y 11 y 42. Miren, capítulo 3 y versículo 1 y 12. 40, ¿qué dije? Éxodo, capítulo 3 y los versículos 1, 1 dice acá en el 1, apacentado Moisés, miren lo que digo, apacentado Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orebet, monte de Dios. Ahí no se le apareció a Moisés en el monte, ¿se acuerdan, hermanos? Porque hemos estudiado Génesis. Ya, cuando era su pastor de Jetro, y ahí es cuando lo encuentra Dios, lo espera Dios a Moisés. Y ahí es cuando ve la zarza ardiendo, justamente en ese lugar. Por eso es que dice el monte de Dios, para que nosotros recordemos lo que ya hemos estudiado. Y en el versículo 12, ¿qué dice? 3 hemos dicho, ¿no? El versículo 12, ¿qué dice? Miren lo que dice en el versículo 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. ¿Qué dice ahí? Serviréis a Dios sobre, ¿qué dijo? Sobre este monte, hermanos. Yo no hemos estudiado, pero miren cómo sigue para hacernos entender el Señor. Ahora, el versículo 42, de allí mismo, el versículo 42 viene a ser del mismo capítulo 3, hermanos. 42. Debe haber acá, ¿no? A ver, no, entonces ya, viene a ser del libro. Entonces, hermanos,
aquí nos ha hablado vuestro Dios. Muy bien. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 14 y versículo 1 y 32. 14, Éxodo 14. Para que así entendamos lo que nos habla vuestro Dios. 14, en el capítulo 14 y versículo 1 y 32. ¿Qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo, mire, o sea, le habló a Moisés, pero ya si leemos el 2, no, pero eso no nos habla para que entendamos nosotros, es solamente estas palabras que dijo. Habló Jehová a Moisés diciendo, pero ya que le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pitim, Airote, entre Migdol y en el mar, así a Baal Zephón, delante él acamparéis junto al mar. Miren cómo le hablaba el Señor a Moisés, aunque no está, pero yo les hablo para que entiendan un poquito más, ¿no? Y en el versículo 31, ¿qué dice? Versículo 31, ¿qué dice? Y vio Israel aquel grande hecho de Jehová, ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová, y a quién más, y a Moisés su siervo, amén, hermanos. ¿Ven lo que dice? Ahora vamos a Números, al capítulo, ahí nomás, miren, estamos ahí nomás, Números, estamos en profecía. Números, al capítulo 21 de Números. Capítulo 21 de Números, hermanos. Números, capítulo 21. Vamos para que así entendamos la palabra de vuestro Dios. Capítulo 21 de Números y los versículos 21 y 35. 21 y 35. Miren lo que dice en Números. Entonces envió Israel embajadores y Seor, rey de los amorreos, diciendo. Ahora, en el versículo 35, ¿qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron ¿de qué? De su tierra. Esto, si ustedes se hubiesen estudiado o estudian y les queda en su cabecita, ustedes lo entenderían, porque ya nos ha hablado el Señor. Ya nos ha hablado ahí. Por eso es que yo voy rapidito, porque sé dónde está. Dice, miren lo que sigue hablándonos el Señor. Dice en Números, en el capítulo 22, en Números, y los versículos 1 y 24 y 25. 1 y 24. Y 24 y 25. Miren que dice en el versículo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Ve? Ahora, y en los versículos 24 y 25, ¿qué dijo? En los versículos 24 y 25, miren. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado de pared y al otro. Y en el versículo 25, viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Ustedes si leerían, dice, el ángel, esa es la introducción, el ángel y el asna de Balaam. Pero si hemos estudiado, pues que hay que estudiar, hermano. Yo no puedo demorarme para estarles estudiando, porque ya nos ha hablado el Señor. Ahora, vamos ahora a Josué. Vamos a Josué, al capítulo 3. Josué, capítulo 3, hermanos. Vamos a Josué, al capítulo 3. Dice, y los versículos 14 y 17. 14 y 17. Miren lo que dice. Dice así en el versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel, dice, a Eglón, rey de los moabitas. 18 años sirvieron.
Y en el versículo 17, ¿qué dice? Miren lo que dice. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Ingón, hombre muy grueso, hermanos. Miren, Josué. Vamos, siga Josué. En el capítulo 6 de Josué, hermanos. Josué. ¿Estamos en Josué o en Jueces? Josué. Ay, no. Estábamos mal. Yo decía, ¿por qué estoy hablando? Estamos en Jueces. Josué, hermanos. Vamos al capítulo 3 de Josué. Josué. ¿Ah? Josué? Sí. Es que yo me había pasado porque creí. Josué. En el capítulo 3 de Josué, el versículo 14 y 17. 14 y 17. ¿No? Dice, ¿no ven? Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Si ustedes estudiaran, ustedes me dijeran, no, hermana, ahí no estamos. Pero que no, estudien. Y Josué nuevamente, capítulo 6. Josué nuevamente, capítulo 6. Y los versículos 1 y 21. Ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y en el versículo 21, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todos los que en la ciudad había hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Esto estamos, miren lo que nos habla vuestro Señor, qué es lo que sucedió. Por eso es que vamos estudiando paso a paso. Si no estudian de cantito, hermanos, y lo guardan, pues no van a entender y no lo van a buscar, porque yo tengo que buscarlo, porque sé dónde está. Y cuando veo que no les dije, les estaba hablando en Jueces, pero no estaba en Jueces la respuesta, está en Josué la respuesta. Muy bien, vamos nuevamente a Éxodo, al capítulo 23. Éxodo, nuevamente, al capítulo 23. Pongan atención, hermanos, no les queda, por favor. 23. Vamos a Éxodo, capítulo 23. Por eso es que volvemos. Éxodo, capítulo 23 y versículo 28. Versículo 28. Miren lo que dice en el versículo 28. Dice así: enviaré delante de ti las avispas que eche fuera al heveo, al cananeo y al ateo delante de ti. ¿Quién mandaba? Para que les echen las avispas? Los tablas. ¿Quién? Nuestro Dios. Él es el que lucha por nosotros. Él es el capitán, el guerrero. Hermanos, por tan para entender. Solamente que hay que estudiar. Si yo no hubiese estudiado, pues no estaría tampoco ni de atrás ni para adelante para hacerles entender, hermanos. Muy bien, ven lo que dice. Ahora vamos a Deuteronomio, al capítulo 7. Deuteronomios, estamos en profecías. Deuteronomios, está delante de Números, al capítulo 7. Vamos, hermanos, para que entiendan ustedes la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 7 y el versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Le estaba diciendo a Josué, porque estaban yendo a tomar la tierra prometida y solo había ahí no adoraban a Dios. Ahí adoraban a sus dioses ajenos. Allí era la Babilonia, hermanos. Por eso es que nos habla el Señor. Deuteronomios, capítulo 6 y versículos 10 y 11. Deuteronomios, capítulo 6. Deuteronomios, capítulo 6. Ahí vamos a ver capítulo 6. Y los versículos
10 y 11. 10 y 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste. ¿Quién edificó las ciudades? ¿Quién edificó este mundo? ¿Quién? Nuestro Dios. Por eso es que dice, no edificaste. El hombre no ha edificado nada. Dios es el que ha hecho todo y lo hace todo. Así, hermanos, es lo que tenemos que entender en las palabras de nuestro Dios. ¿Ven lo que dice Deuteronomios, que estamos 6, y en el versículo 11 que dice? Miren lo que dice. Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y dice cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego, ¿qué dice? ¿Y luego qué? ¿Qué dicen sus Biblias? Y luego que comas y te sacies. ¿Quién ha hecho todo, hermanos? ¿Quién ha hecho todo? Todo y lo que comemos. Y todavía no agradecemos. ¿Es verdad? Comen y no siquiera dicen gracias, Padre. ¿Ah? Ay, hermanos, ustedes vuelvan a estudiar, vuelvan a leer que dice la exhortación a la obediencia. Es la introducción de lo que está hablándonos ahorita. Ya nos habló en el pasado que estamos, hermanos. Si ustedes estudiaran y lo subrayaran, lo buscaran así como yo. Rapidito, hermanos. ¿Ven cómo nos ha hablado vuestro Dios? Ahora, vamos a Josué, al capítulo 2. Josué, busquemos al capítulo 2. Josué, hermanos, porque nos va a hablar el Señor. Josué, capítulo 2. ¿Qué dice Josué en el capítulo 2? Josué, capítulo 2 y versículos 6 y 10. 6 y 10. Miren qué dice. Mas ella los había hecho subir a la tierra, dice. Mira, los había hecho subir al terrado, dice. Y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el, ¿qué dice? En el terrado. Y en el versículo 10, ¿qué dice? Y en el versículo 10, ¿qué dice en el versículo 10? Vamos a ver, ¿qué está diciéndonos? Dice así, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de nosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos. Miren lo que dice, que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón y Ogé, a los cuales habéis destruido. ¿Quién estaba hablando? ¿Josué o Dios? Nuestro Dios. Nuestro Dios va a hacernos entender que Él también va a destruir este planeta Tierra con sus habitantes por su ceguera, por su rebelión, por la ingratitud al Padre, por no acordarse de Él, hermano. Siguen haciendo mal y siguen pecando y siguen pecando y siguen pecando, y no hay arrepentimiento. ¿Cómo sería? Mire este pueblo, ¿cuántos habitantes hay en este pueblo? ¿Cuántos están acá oyendo la palabra de Dios? ¿Acaso es la palabra de la hermana Estelita? Es la de vuestro Dios. Solo yo soy su instrumento, su sierva, nada más, hermano. Él es el que habla, nos habla a todos. Bien, miren lo que sigue hablándonos. Josué, al capítulo 19. Capítulo 19 de Josué. Busquemos, hermanos, para que así entendáis y no digáis que no sabíais cuando estéis delante de vuestro Dios. Josué en el capítulo 19 y los versículos 49 y 50. 49 y 50. Miren lo que dice en el versículo 49. Dice, y después que, miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. 49. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios,
dieron a los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de tú, en medio de ellos. Le dieron también a los hijos de Josué. Era ya repartida la tierra que prometió vuestro Dios. En el versículo 50, ¿qué dice? En el versículo 50. En el versículo 50, ¿qué dice? Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. ¿Quién pidió? Josué. Que dice que él pidió. Timatet, Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Ella habitó en ella Josué. Ahora, vamos a Génesis, al capítulo 50. Volvamos así al primer libro profético. Vamos a Génesis, al capítulo 50. Si no estudiáis, no guardáis, ¿cómo entenderéis? Pues 50, al capítulo 50 de Génesis, hermanos. Génesis, busquemos para que así entendáis la palabra de nuestro Dios. 50. Dice así, en los versículos 24 y 25, en los versículos 24 y 25 del capítulo 50. 24, miren lo que dice. Y Josué dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál era esa tierra, hermanos? ¿Cuál era esa tierra si él iba a morir? Que juró. Y ustedes, ¿qué dicen? Muerte de Josué. Pero ustedes, si lo estudiaríamos, que ya estudiaríamos todito que hemos estudiado, porque ¿qué dice aquí su introducción de lo que vamos a estudiar? Dice aquí su introducción, dice aquí. Acá ya está la muerte y el sepelio de Jacob. Y entonces dice, en el versículo 50 que dice, en el capítulo 50 dice, entonces se echó José sobre, ¿qué dice? Sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Está hablando porque ya murió él. Pero miren cómo nos habla el Señor que nos está hablando aquí. Génesis, que hemos ido 50, en Génesis, en el capítulo 50, ¿no es cierto? Estamos en Génesis, capítulo 50. Vamos a ver. Capítulo 50 de Génesis. Y los versículos que hemos dicho, y los versículos 24 y 25. 50, 24 y 25. 24. Veremos de Génesis 50. 24 y 25. ¿Qué dicen? Josué dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí a mis huesos. O sea, tenían ellos donde lo iban a enterrar. Y dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fueron puestos en su ataúd en Egipto, o sea, a la tierra que compró su padre, donde se enterraron todos ellos, los hijos de Dios. Y José, ¿quién era? ¿Hijo de quién? Hijo de Jacob, hijo de su amor en Raquel, hermanos. Bien, ahora vamos aquí a Éxodo, al capítulo 13 y el versículo 19. Volvamos así más atrásito, más adelantito. Éxodo, capítulo, ¿qué les dije? Éxodo, Génesis. Es Génesis, hermano. Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13. Capítulo 13 de Éxodo y el versículo 19. 13 y el versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había
juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Por eso dice, con vosotros. ¿Qué más dice acá? Vamos a Génesis, nuevamente, al capítulo 33. Génesis, capítulo 33. Génesis, hermanos, 33. Miren cómo nos está hablando el Señor. Y está tan fácil para entender porque ya habíamos estado ahí. 33, ya, Génesis 33, el capítulo y el versículo 19. Y el versículo 19. ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios? Dice: y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquim, por 100 monedas, dice, lo compró. ¿Para qué compraría eso? ¿Para qué compraría el Señor? Seguro, o compraron ellos, digamos. Seguramente era para donde están yendo todos sus huesos. Porque ya hemos leído aquí reconciliación entre Jacob y Saúl. Entonces aquí, por eso que dice, a ver, Jacob fue, después Jacob llegó sano y salvo en la ciudad de Siquim, está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor. ¿Ven? Si estudiaríamos todo eso, hermanos. Ahora nos vamos al Segundo Testamento para terminar. Ahí terminamos el libro de Josué. En San Juan, en el capítulo 4 y versículo 5. Vamos al Segundo Testamento ahora. San Juan, hermanos. A San Juan nos vamos en el Segundo Testamento y ahí al capítulo 3. A ver, San Juan, para que así entendamos la palabra de nuestro Dios. San Juan al capítulo 4 es, y versículo 4 y versículo 5. 4 y versículo 5. En San Juan, Segundo Testamento, en el Segundo Testamento. 4, 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a sus hijos José. ¿Ve? Miren, está proféticamente y está en San Juan, en el Segundo Testamento. Jesús y la mujer de Samaria. Miren cómo enlaza en la misma Biblia la palabra de Dios. Vamos a Hechos para terminar. Hechos, capítulo 7 y versículo 16. Hechos, está en el Segundo Testamento también, hermanos. Hechos. Vamos a Hechos para así entender la palabra de nuestro Dios. Está después de Juan. Está después de Juan. ¿Qué dice? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, hermanos. Capítulo 7 de Hechos. Y el versículo 16. Hechos y el versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 16? Miren lo que dice: los cuales fueron trasladados de Siquim y puestos en el sepulcro que apareció. Y miren, que miren lo dice: los cuales fueron trasladados a Siquim y puestos en el sepulcro que apreció, dice que apreció de dinero, compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquim. O sea, compró para todos ellos que regresaran ahí sus huesos. Y esto estaba profetizado y está hablándonos en los Hechos de los Apóstoles, que son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaba profetizado o no, hermanos? Y cuando lleguemos ahí, justamente a los libros de los Hechos de los Apóstoles, casi a donde estamos ahorita nos va a hablar todo del segundo de profecías. Casi todito. Es grande lo que nos va a hablar de este versículo 7, este capítulo 7, y que estudiar el capítulo 7 y el versículo 1 hasta el versículo 53 nos va a hablar pura profecía, hermanos. ¿Quién nos irá a decir? Está Génesis y Génesis y Génesis y Génesis.
O sea que nos va a hablar pura profecía. Todo lo que ocurrió proféticamente, todo lo que fue los días para estos tiempos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Terminamos entonces y damos gracias a Dios el libro profético de quién. Terminamos el libro profético de Josué, que era su siervo de vuestro Dios. Para el siguiente sábado, Dios mediante, estudio jueces. Jueces ya, jueces, no Josué. Desde el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 36. Va a ser el estudio, para que puedan entender. Comenzamos ya a adentrar a jueces, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. 6, el capítulo 6 de San Juan, y el versículo 60, va a ser lo que nos va a hablar hoy día el Señor. 60, palabra de vida eterna, palabras de vida eterna. Miren lo que dice en el versículo 60, que vamos a escudriñar, que nos va a hablar hasta el versículo 71. Dice así, la palabra de Dios: al oírlas muchos, miren, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron sus discípulos. ¿A quién le dijeron? ¿Por quién se refería? A nuestro Señor. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo: ¿esto os ofende? Les dijo el Señor. Pues que si, miren lo que dice, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Quién estaba hablando? ¿Los apóstoles o el Señor Jesús? El Señor Jesús. El Señor estaba leyendo sus pensamientos. Ellos estaban murmurando entre sí, pero el Señor estaba leyéndoles, porque el Señor es dueño de todo, hasta los pensamientos. ¿Ven? Y en el versículo 63, ¿qué dice? Miren, dice: y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Espíritu. Por eso es que les leía sus pensamientos, por eso es que él sabía que estaban murmurando. Ellos no estaban hablando fuerte, estaban pensando entre sí, pero el Señor sabía lo que estaban pensando ellos. ¿Ve? Entonces dice: pero hay algunos de vosotros que no. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo, hermana? Que no creen. ¿Ve? Que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de ¿qué? Entregar. De entregar. Los conocía muy bien el Señor. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado, ¿de dónde? Del Padre, del Espíritu Santo del Padre de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos los volvieron atrás. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Con quién con él? ¿Con quién con él? ¿Quién era él? Nuestro Señor. Con nuestro Señor. Por eso ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren cómo les leía su pensamiento. Miren cómo les leía, cómo sabía lo que estaban pensando. Le respondió Simón Pedro: Señor, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le dijo Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido ya a vosotros, los 12, y uno de vosotros es ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Uno de vosotros qué era? Diablo. El diablo. Y por eso dijo, Jesús les respondió: no os he escogido ya a vosotros, los 12,
y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los ¿qué? De los 12. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ahora para entender qué nos dice, vamos a San Mateo al capítulo 16. Ahí vamos a terminar. Al capítulo 16 de San Mateo, hermanos. 16. Vamos al capítulo 16 de San Mateo y el versículo 16 también. Y el versículo 16. 16 de San Mateo. A ver, ¿dónde están? 16. Y el versículo 16. Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Le dijo también en el libro del apóstol San Mateo. Vamos a San Marcos, al capítulo 8. A San Marcos, al capítulo 8. San Marcos, capítulo 8, hermanos, que también dijo ahí nuestro Dios. Capítulo 8 de San Marcos y el versículo 29. 8, 29, hermanos. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, le dijo. Vamos a San Lucas, al capítulo 9. San Lucas, al capítulo 9, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Capítulo 9, en San Lucas, y el versículo 20. 9 y el versículo 20. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Aquí hemos terminado hoy día que nos ha hablado vuestro Dios. Va a la letrina, pero el pan verdadero lo han dejado de lado. Así también vuestro Dios en los finales también nos dejará también en el abandono, hermanos. Amén, hermanito. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hay que escudriñar y los versículos hasta el 9 y del versículo 1 hasta el versículo 9. Para el próximo sábado en las Santas Escrituras. ¿En qué San Juan? En San Juan, capítulo 7, dice el versículo 1 hasta el versículo 9. De San Juan, de San Juan. Acá no está para estudiar y entiendan lo que dice el Señor. Y hay gente que se va y no escucha. Y las palabras de vuestro Dios caen en el vacío. Así será que el día cuando realmente se olvide, y quién se los llevará y quién los exterminará. Y el Señor no volteará la vista para mirarlos. Miren lo que dice en los eventos de los últimos días. Que dice la vida en el campo. Miren lo que dice acá. Dice así: lejos de las ciudades. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de la tierra donde podáis tener un huerto donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Miren lo que dice él. Mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tened la seguridad de que la introducción para vuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Porque dice que todo el tiempo, la mayoría, Satanás ha agrupado a toda la humanidad en las ciudades. ¿Para qué? Para que no lo conocieran y obedecieran las palabras de vuestro Dios. Porque en las ciudades hay todas las diversiones, hermanas. Hay los cines, hay las cantinas, hay los comedores, hay las diversiones, todo. Entonces Satanás agrupa a la gente. Y como están en esas diversiones, nadie se acuerda de Dios. Nadie se acuerda de sus mandamientos, ni de lo que dice, ni de lo que va, ni lo que ha sido el comienzo ni el fin. Es lo que por eso es que dice salir de las ciudades. Por eso es que aquí estamos, como dice, mire, y dice, una mirada hablaría a vuestras mentes inteligentes. Dice, mostraos la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la de que
como la de que no pensamos, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueda edificarse casas en esa misma ciudad. Si se les ofrece una oportunidad favorable, todos los que quieran, dice, comprender el significado de estas cosas, lea el capítulo 11 de Apocalipsis y lea cada versículo y interésese de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lea también las escenas escritas en el capítulo 18 del mismo libro. Así que ya están advertidas. Anótense sus libros que van a leer. Lean en esos libros, hermanos, los capítulos que están diciendo. Pero a ver, les leeré yo uno. Apocalipsis en el capítulo 11. Apocalipsis en el capítulo 11. Vamos a ver qué nos está hablando acá. Miren lo que dice. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y ustedes pueden seguir leyendo, hermanos, todo ese capítulo. Por eso es que dice acá que lean el capítulo 11 del Apocalipsis y el capítulo 18. Les estoy diciendo dónde van a leer y léanlo. El capítulo 11 dice el versículo 1 hasta el versículo 19 del 11. Ahora, nos dice también que lean el capítulo 18. Vamos a ver también del Apocalipsis. ¿Qué es lo que está advirtiéndonos el Señor? Miren lo que dice en el capítulo 18. ¿Qué dice? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Estúdienlo todo, hermanos. Estúdienlo todo. ¿Qué más dice? Y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué dice? Porque dice aquí, dice, de la tierra han fornicado con ella. Han fornicado. ¿Quién son los reyes que hablan? ¿Quién son los reyes? ¿De quién dice todo eso? Es de un poder, hermano. Es un poder. Porque en la palabra de Dios nos dice qué día que debemos adorar al Señor. Hoy día sábado. El día sábado. Ahora es cuando nos toca a nosotros comprender la palabra de Dios bíblicamente para salvarse. Por eso que les he hablado ahorita que tenemos que salir, tenemos que juntarnos, hermana, los que vamos a vivir y salirnos de la ciudad, irnos al campo donde haya agua para vivir. Entonces, por eso es que el Señor nos está advirtiendo que tenemos que salir. Entonces, el sello de Dios es que tenemos que irnos. Por eso, entonces, ¿qué harán los hijos de Dios? Tienen que aprender a sembrar sus semillas. Tienen que aprender a abonar sus plantas para que dé las cosechas. Habrán médicos, habrá enfermeros, todo, porque todo tiene que salir de lo mismo que Dios nos ha dado de la tierra para nosotros, tanto para nuestra alimentación como para nuestra curación. Eso es lo que tenemos que entender los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. Y si llegara a vivir algunos hasta el final, entonces no os preocupéis, porque dice que el Señor mandará a los ángeles con su agua y su comida, así como hizo ¿a quién? ¿A quién dio en la cueva que mandó? ¿A quién? ¿A quién le mandó?
la comida y el agua. Le llevó a Juan. Claro, a Juan. Los cuervos le traían porque mandó Dios y los cuervos le llevaban carne, pan y agua. Porque estaba escondido el último profeta. El último profeta de lo que había hecho matar, ¿quién? Jezabel. Jezabel así volverá ahora, hermanos. Jezabel mandó a hacer matar a todos los profetas de Dios. Y si no escudriñamos la palabra de Dios en oración y no le pedimos al Señor que derrame el Espíritu Santo para entender, pues estamos perdidos. A todos no les va a dar eso el Señor, pues pocos son los que se van a salvar, poquitos. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya sabe, hermanita, lo que va a escudriñar de Apocalipsis. Y sepa lo que dice ahí. Muy bien. Amén, entonces. Amén. Ahora sí vamos a dar gracias a nuestro Dios. Señor Dios, mi Señor Jesucristo, por hablarnos, por advertirnos, Señor, a tus hijos que estamos aquí, Señor, oyendo lo que debemos hacer ya, Señor. Pensando en nuestra mente y en nuestro corazón, qué es lo que debemos hacer para no llegar, Señor, a que nos pongan esa señal, Padre Santo. Queremos ser tuyos para siempre, mi Señor. Si estamos contigo, Padre Santo, Padre amoroso, tú no te vas a olvidar de nosotros. Tú limpiarás el camino, Señor. Enjugarás nuestras lágrimas, Padre, y nos llevarás junto con los nuestros, Padre Santo, para servirte, Señor, hasta el momento que tú lo decidas. Oh amante Padre y Dios, gracias por las palabras que nos adviertes ya, Señor, y nos pones en la mente y en el corazón para que nosotros las guardemos, Señor, para ese día donde tú harás todas estas cosas, Padre Santo, para aquellos que no obedecieron, que no entendieron y que no quisieron seguirte, Señor, porque sus corazones están endurecidos, Señor, de su rebeldía y de su orgullo. Oh Padre Santo, amoroso Dios, ya está echada, Señor, ya está echado el destino de la raza humana en este planeta Tierra. Ya está echada, Señor. Solo te pedimos que tengas compasión y misericordia de nosotros. Oh Padre Santo, haznos entender más sin llegar a esa hora para tomar, Señor, el camino tal como tú lo ordenas, Padre Santo, para que obedezcamos y no servirte a ti, Señor, tal como nos has hablado hoy día y hablaste a tu siervo Josué, Señor, a tu siervo Moisés. Así obedeceremos, mi amantísimo Padre Dios, aunque en ello nos vaya la vida, porque este cuerpo, tierra a tierra, polvo al polvo, pero te pertenecemos a ti y tú nos volverás a levantar para estar junto a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por todo lo que nos has hablado, mi Señor Jesucristo. Ven, ven tú, dices, ven a comer el pan de vida. Ven, ven tú, dices, ven a beber el agua de vida. Sí, Señor, hemos comido junto a esta cena, junto mi Señor Jesús, hemos bebido el agua de vida junto contigo, mi Señor Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, oh mi Dios. Ven, 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 tú dices, toca la puerta de mi corazón. Dentro, paso adelante, cenemos juntos, dice mi Señor Jesús, dice mi Señor Jesús, oh Señor.